Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video de datos de panel. En el video pasado estuvimos viendo la estructura de datos que tienen esto que llamamos datos de panel y vimos dos formas de estimar modelos de regresión con estos datos. Uno era simplemente una combinación independiente de cortes transversales, ¿sí? De diferentes tomados en diferente tiempo, medidos en diferente tiempo, los combino y los uso como un estimador de mínimos cuadrados ordinarios común. Y vimos el estimador de diferencias en diferencias en diferencias, que también básicamente era explotar la estructura de panel de dos periodos, de dos grupos de control y tratamiento, pero la aplicación en realidad de la estimación es simplemente un modelo de regresión con mínimos cuadrados ordinarios y una interacción, es decir, no tiene nada de nuevo en cuanto a métodos de estimación, ¿sí? Hasta lo visto hasta ahora. Ahora vamos a avanzar en otros modelos. Primero vamos a ver un ejemplo de pool de cortes transversales para comparar luego con otros estimadores, ¿sí? Para eso vamos a seguir con el script de Stata, que se basa en el ejemplo 14.4 del capítulo 14 de Booldrich. Acá aprovecho para decirles que en Booldrich, a la hora de estudiar esto, vayan viendo el capítulo 13.1, etcétera, y vayan viendo los ejemplos, el 13.1 de fertilidad de las mujeres en el tiempo, para ver cómo varía en el tiempo. Vean también, bueno, esto está bueno porque también les trae la parte de la prueba de Chow, para ver si hay cambio estructural en el tiempo. O sea, ya con un pool de corte transversales, sin necesidad de que sea un panel, puede ser un panel también, pero pueden probar si el efecto de una variable, como explicamos en el video anterior, cambia en el tiempo, si porque una interacción de la variable de tiempo con la variable en cuestión del efecto. Por ejemplo, la educación, el efecto de la educación sobre los salarios, el nivel educativo, si se mantiene constante en el tiempo o si aumenta o si se reduce, ¿sí? Ese efecto. Eso se puede probar con un test de Chow, de cambio estructural de la regresión en el tiempo, ¿sí? Esa es otra posibilidad que les daba el pool de cortes transversales o datos de panel también. Y acá en 13.2 tienen lo que es análisis de políticas con combinación de cortes transversales. Este parece un tema que no vimos, pero en realidad sí lo vimos, porque acá es donde Booldrich trata, por eso se lo estoy aclarando, acá trata lo que es el estimador de diferencias en diferencias, ¿sí? O sea, esto tienen que leer el 13.2. Vean este ejemplo de los incineradores de basura. Es una aplicación del estimador de diferencias en diferencias con la base de datos de Booldrich. ¿Sí? Así que vayan viendo los ejemplos de los temas y también uno o dos ejercicios de los temas de Booldrich, de ejercicios propuestos del final de Booldrich para hacer con bases de datos, ¿sí? A modo de práctica pueden hacer eso. Bueno, y el punto 13.3 es donde vamos después ahora a arrancar en las diapositivas. Pero antes vamos a ver lo que les decía. Vamos a ver lo que es pool de cortes transversales o combinación de cortes transversales y cómo estimarlos en Stata, con un ejemplo usando la base del ejemplo 14.4, que es WageSpan, ¿no? Bueno, cargamos la base. Lo que habíamos hecho en el video anterior era simplemente hacer una descriptiva de variables, de mostrar cómo se declara la base de datos si hace falta. En este caso no hace falta. Así que vamos directamente con la base de datos cargada. Podemos hacer la regresión de pool de cortes transversales que está en el ejemplo 14.4 del libro de Booldrich. Ese ejemplo, a ver si lo ubico, voy al 14.4. Está en otro capítulo, porque básicamente lo que hace es estimar el modelo con un pool de cortes transversales y compararlo con los otros modelos que vamos a ver ahora. Por eso está en el capítulo 14. Pero ya aprovecho para verlo y lo aplicamos ese ejemplo a todos los métodos de estimación que vamos a ver ahora. Acá está, ejemplo 14.4. Como ven, acá les da las variables independientes que afectan al log wage,
¿sí? Tengo el logaritmo de Weiss, que ya está hecho en la base de datos, las variables independientes, y acá tienen educación, black, hispan, experiencia, experiencia al cuadrado, casado, y si pertenece a un sindicato o no. Union es si el trabajador está afiliado a un sindicato o a una unión, ¿sí? De trabajadores. Y acá también les dice que se incluyen todas las binarias del tiempo. Acuérdense que en esta base de datos tenemos representado el paso del tiempo con variables binarias. Tenemos la variable obviamente de cada año, que dice expresamente en qué año se encuentra medido ese dato, pero también tenemos acá al final tenemos las DAMI de los años. De 81 es la DAMI de 1981, toma valor 1 para el año 1981, esta para el año 1982 y así 83, 84 hasta 87, ¿sí? O sea que estas son binarias, ven que el año 80 es el de referencia, la categoría de referencia, por eso está excluido. Entonces, ahí también Booldrich les dice que incluyan las dummies de tiempo, ¿no? No las pone acá para no ser tan larga la tabla y porque no es el punto en este caso analizar el efecto del paso del tiempo, sino estas otras variables y comparar entre estos justamente MCO combinados, que en realidad acá lo que intenta decir esto es que es mínimos cuadrados ordinarios aplicados a una base de datos que es una combinación de cross-section. O sea, esto es un poco raro, ¿no? MCO combinados no está bien expresado, ¿no? Pero se entiende, es pool de cross-sections donde lo estimo con MCO. Estos serían dos estimadores que vamos a ver más adelante. Esta es una comparativa que hace Booldrich. Así que la idea es con estas variables construir en Stata el mismo modelo y ver si nos sale lo mismo que Booldrich. Acá tenemos rec. Ven que en la base de datos tengo LWage, que está por acá al final de la lista de variables. No, acá al final está la experiencia al cuadrado, expert2. LWage está acá, ¿sí? Las dummies de tiempo, está todo básicamente las variables que usa Booldrich en el libro. Educación, año de educación, si es la raza negra, si es creo que es de raza hispana, si no me equivoco. Experiencia al cuadrado, casado, sindicalizado y los dummies de tiempo. Si corren eso con un comando regress para aplicar MCO de forma estándar, tenemos las estimaciones donde vemos que las variables de tiempo son algunas significativas, otras no, otras más, otras menos. Educación es significativa, raza negra, raza hispana no, experiencia al cuadrado es significativo, casado también y unión también, ¿sí? Muy significativo todo. R cuadrado, casi 19%. Bueno, este sería esto se interpreta, no tiene nada de nuevo, se interpreta igual que con corte transversal, nada más que ahora tenemos el efecto del paso del tiempo. Tenemos 8 años que transcurren y vemos que a medida que pasan los años, bueno, en realidad lo que vemos acá es que la diferencia en el log salario, en el salario, el logaritmo, digamos, del salario, a medida que pasa, que se cumplen o estoy en alguno de estos años, difieren positivamente de la categoría de referencia que es 1980. ¿Sí? Esto difiere en un 5,8%, esto difiere en un 6%, 6, 9, 10, 14, 17. Está bueno ver que hay una progresión positiva, ¿no? Cada vez este es parecido a este, pero menor. Este es parecido, un poquito más chico, pero muy, muy parecido. Este ya es más grande, más grande, más grande. Secuencialmente se agrandan el efecto de la variación porcentual del salario a medida que pasa el tiempo. Eso podría ser útil en algún tipo de análisis que nos interese, ¿no? Noten, recuerden que no están testeando acá si, por ejemplo, si esto que sea significativo, 0,000, y este también que sea significativo, supongamos que esto es mucho más significativo, o tomemos este, que es significativo. Este es 0,9 y este es 0,17, los dos son significativos. Este p-valor no quiere decir que este valor sea distinto que este, ¿no? Esto es simplemente la diferencia que hay con el grupo base, el año 80, no la diferencia que hay entre 1984 y 1987. Eso recuérdenlo porque es un error común. Es decir, las dummies son significativas, entonces este 17% de cambio es más grande, quiere decir que es significativa la diferencia respecto de este 14%. Y quizás no, las dos son significativas, pero las dos son significativas contra el año de referencia, el 1980, no entre ellos.
entre estos valores. La diferencia acá entre 14 y 17 son 0,032, algo así, y eso puede o no ser significativo. Para testear eso tendría que poner como categoría de referencia una de las dos, ¿sí? Y ver si la diferencia estimada, el coeficiente de la otra que queda, es significativo. O sea, ese proceso hay que hacerlo, ¿sí? Y para cada comparación. Bien, eso como recuerdo. Bueno, ¿para qué es útil el pool? Bueno, el paso del tiempo era 1. Otro era agrandar el tamaño muestral. También acá lo agrandamos. Tenemos 4.360 datos en vez de tener, qué sé yo, si usamos de un solo año, es esto dividido 8, ¿no? Tenemos 500 y pico de personas por año. Esto acuérdense que es un panel balanceado, ¿sí? Acá lo estamos usando como si fuese un pool, ¿sí? Pero es un panel. Lo bueno es que MCO se puede aplicar a un pool o a un panel, da lo mismo, para analizar las mismas cosas. Paso del tiempo, y lo otro era cambio de el efecto de una variable. Si nos queremos ver cómo cambia el efecto de educación, que es significativo acá, el global, acá nos dice que la educación, independientemente del paso del tiempo, tiene un efecto significativo positivo sobre el salario. Si queremos ver si este 9% de aumento del salario se mueve en el tiempo, tengo que interactuar educación con cada una de las dummies de tiempo, ¿sí? Y ver si esa interacción es significativa o no respecto del año base, que es 1980. Entonces, si es significativa, decimos, bueno, respecto al año 80, la educación aumentó o bajó. Pero de vuelta tenemos que testear, si nos interesa ver año por año, tenemos que ir cambiando el año base para ver ese testeo, ¿no? Pero podemos ir, como hicimos acá, podemos ver si va aumentando, va disminuyendo, el efecto primero, como una apreciación intuitiva, y después hacer los test pertinentes. En ese caso veríamos, como les dije, las interacciones de Duke con cada una de estas dummies, ¿sí? Y ver si hay diferencias entre los coeficientes de las interacciones en cada año, ¿no? Bueno, esa es una segunda utilidad que tenía esto del pool, ¿sí? Podríamos combinar para investigar si las relaciones entre variables cambian con el tiempo. Entonces, ahí incluso podría ser un test de Chow. El test de Chow, si yo quiero ver, bueno, acá sería bastante complejo el test de Chow. A ver, si solamente quiero ver, no el test de Chow, sino el cambio estructural global, sino simplemente si educación cambia en el tiempo, puedo sí hacer la interacción que les dije y un test F de todas las interacciones, ¿sí? Eso podría ser una prueba para ver si educación cambia en el tiempo. Y un test de Chow ya sería interactuar todas estas dummies con todas estas variables. Tendríamos muchísimas variables. Ojo, no quiere decir que no se haga, ¿eh? Esas cosas se hacen. Hay regresiones con 30, 40, 50, 60, 100 regresores, siempre y cuando el tamaño muestral sea lo suficientemente grande para soportar tanta estimación de tantos parámetros en forma eficiente, ¿no? Con forma aceptable, digamos, con el error muestral manteniéndolo en un rango aceptable. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con esto que dijimos hasta ahora? Esto que hicimos acá, ¿es válido? Bueno, en realidad no necesariamente es válido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué problema teníamos en aplicar MCO? O sea, ¿qué supuesto MCO se puede violar al usar datos de panel o de pool de cross sections, ¿sí? Bueno, en el caso que sea un pool de cortes transversales, donde cada pool viene de una muestra aleatoria, es decir, los individuos no se repiten en el tiempo y cada muestra es absolutamente aleatoria, entonces esta regresión que hice acá es válida, ¿sí? Puede ser válida sin ningún problema. Pero si ustedes sospechan que el paso del tiempo, por ejemplo, ¿sí?, puede ejercer algún efecto sobre el residuo del modelo, ¿sí?, el residuo del modelo, y si bien los individuos son distintos, hay grupos de individuos parecidos entre sí y distintos a otros grupos, además con comportamiento de sus errores en el tiempo similares entre sí, pero distintos a los otros grupos, bueno, ahí ya puedo pensar en que necesito hacer una corrección. Pero vamos al caso seguro, que es con esta base de datos que tenemos acá. Con esta base de datos
seguro que tengo un problema de correlación de los errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un panel de datos donde el mismo individuo se repite 8 años, ¿sí? Y por lo tanto, como ven acá en el modelito, voy a tener 8 errores, en ese caso, ¿sí? 8 errores para el individuo 1, por ejemplo, el primer individuo de la muestra, en cada uno de los 8 años, ¿no? Voy a tener 8 errores. Y esos errores, o sea, piensen en esto, este sería el L-wage, el salario de los trabajadores, y estos serían los factores inobservados que afectan el salario. Piensen en esto, ¿el paso del tiempo hace cambiar drásticamente los factores que afectan el salario de una persona o son relativamente estables en el tiempo? ¿Sí? O tienen cierta correlación en el tiempo. Bueno, la respuesta bastante obvia es que sí son dependientes en el tiempo, ¿sí? O sea, los factores inobservados que me afectan a mi salario en un año particular seguramente se mantengan para el año siguiente. Pueden cambiar un poco, bueno, y que encima no estén acá, porque mi experiencia la puedo controlar acá. Sí, pero hay factores de la situación o de mis preferencias sobre trabajar más o sobre trabajar menos, que pueden ir afectando como factor inobservado mi salario, y eso se mantiene estable en el tiempo, en algún grado por lo menos. Bueno, esa situación nos lleva a que los errores para cada individuo tengan una correlación serial. Es como la autocorrelación, la correlación serial de series temporales. U se correlaciona a través del tiempo. Entonces, para cada individuo tenemos una serie de tiempo, de 8 periodos, en este caso, donde esos 8 periodos se relacionan entre sí. Probablemente, a medida que aumente el rezago, o sea, el error en t y en t-1, que es un solo rezago, sea más fuerte la relación, y a medida que me vaya yendo hacia el pasado, se pueda debilitar la relación. Era como lo que vimos en serie de tiempo de dependencia fuerte o débil, pero ahora no es tanto, tengo 8 periodos, o sea, tengo una muestra chiquita de serie temporal, o sea, no estoy ajustando una serie temporal, estoy ajustando un panel, pero esa estructura de dependencia de errores por dentro de cada individuo básicamente hace que la varianza de MCO, es decir, el estimador de la varianza de MCO, la formulita que vimos en el capítulo 3 de la varianza de esto y su forma de estimarlo con los residuos, no sea aplicada a esa fórmula, no sirve, esa fórmula tenga un sesgo, ¿sí? Porque esa fórmula supone que los errores son independientes porque vienen de muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, esa fórmula del error estándar, por lo tanto, el estadístico T que derivamos para hacer test de hipótesis, no es válida si hay autocorrelación de los errores. Entonces, ¿cuál es la solución con esta estructura de panel? ¿Sí? Acá seguro que hay esa estructura porque son los mismos individuos en el tiempo, ¿sí? Si tengo una combinación que unos hombres se repiten y otros no, bueno, puede ser más débil esa, o si son cortes transversales totalmente distintos unos de otros, ningún individuo se repite. Ahí podría darse el caso de que no haya esta dependencia, a menos que haya, como les dije, grupos parecidos, pero si no, podría ser que con esta regresión ya sea suficiente. Ahora, con esta base de datos, no. Acá les dice problema. Acá está mal, no es errores, sino errores. Voy a corregir. Errores autocorrelacionados dentro de cada individuo. Este NR es el indicador de cada individuo. Recuerden que dijimos en la base de datos, la variable NR es el ID o indicador que me identifica a cada individuo. Este es el individuo 13, este es el individuo 17 y así. Entonces, el problema viene de ahí, hay errores autocorrelacionados. Entonces, solución, usar errores robustos a los clústeres, ¿sí? No vamos a entrar en la fórmula de estos errores, porque no nos da el tiempo de entrar tanto en detalle. Los tienen en Cameron y Trivedi y en la literatura de otras referencias. Creo que Wooldridge intermedio no tiene este tema de errores robustos en clusters, pero sí los libros más avanzados, ¿sí? Pero intuitivamente, básicamente, es otra formulita para el error estándar del estimador MCO, de los estimadores de cada efecto de estas variables. Otra formulita que tenga en cuenta esa dependencia, dependencia entre los errores para cada uno de los individuos, y esa dependencia temporal. ¿Cómo se soluciona entonces? Simplemente en Stata poniendo la opción BCE, que es variance, covariance
estimation, ¿sí? Un comando que afecta la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores. La opción cluster, es decir, acá les dicen, corregime, le dicen a Stata, la varianza, la estimación de la varianza, por la existencia de clusters. Cada clúster es cada individuo en mi panel, y usa como indicador, le tenés que dar el indicador del clúster. Si cada clúster está dado por los 8 periodos o los 8 años que mi individuo está en la muestra, le tengo que dar el ID de mi individuo y ese va a ser mi clúster, ¿sí? Bueno, ejecuto eso. Bueno, y van a ver que algunas variables cambiaron, otras no, ¿sí? Es posible que no les cambie demasiado, a veces sí, depende del tamaño muestral, seguramente, porque lo que sí es útil, les cambio no la conclusión de ser significativo o no una variable, es útil la corrección porque con este error estándar robusto, que está bien estimado acá y está mal estimado acá, vean acá para educación es 0.0523 y acá el robusto es 0.011, o sea, acá es el doble que el anterior, ¿sí? El doble, no es poco. Sigue siendo significativa, ¿sí? Sigue siendo significativa porque es tan eficiente el MCO con este tamaño muestral para esa variable, o sea, digamos, tan precisa la estimación de este efecto, que eso que aumente el doble el error estándar, me disminuye mucho el T, de que acá es 8, con el robusto es 8 y con el no robusto es 17, o sea, baja más de la mitad o la mitad, pero eso no es lo suficientemente grande, 8, para seguir teniendo un p-valor muy chiquito, o sea, siendo significativa. Ahora, ¿qué me cambia? ¿Qué me puede cambiar mucho a nivel práctico? El intervalo de confianza, ¿sí? Esto me dice entre qué valores se podría estar moviendo el efecto de educación. Esto es útil. Como mínimo, supóngase que yo tengo que tomar una medida de política económica y sí, me interesa saber el número, por lo menos cuál es un mínimo de efecto y cuál es un máximo, ¿sí? Para tomar decisiones de política. Entonces, esto siempre es útil. Y acá tengo que se va a mover entre 7%, 6,9% y 11% el efecto de cada año de educación sobre el ingreso. En cambio, acá tengo de mínimo 8, ¿sí? No parece tanto, pero de 6,9 pasamos a 8, ¿sí? Podría ser más la diferencia. Y acá tengo 10 y acá tengo el bien estimado sería 11. Hay un punto de diferencia que puede ser relevante en la toma de decisiones, o por lo menos para tener un rango más acertado, ¿no? Bien, o sea, más allá entonces de que me afecte o no la significatividad, pongámosle que no me afecta, como en este caso, no me afecta la decisión de que esto es significativo, sí me afecta la estimación del intervalo de confianza, quizás de alguna manera relevante, ¿no? Bueno, está. Bueno, queda para que vean ustedes cómo cambia. Acá hay varias variables de tiempo que cambian sus p-valores. Antes eran significativas y ahora no son tan significativas, ¿no? O sea, igual, tampoco es que, esto para mostrar que cambia, pero en realidad, acuérdense que las dummies, en este caso, son simplemente controles. Y cuando tengo un control que tiene este p-valor, y mejor no quitarlo, porque yo estoy controlando por un potencial efecto de esta variable. Entonces, a menos que sea un p-valor muy, muy, muy grande, podría quitarla, pero acuérdense que no me molesta dejar variables no significativas cuando son de control. Y yo quiero mostrar el efecto ceteris paribus de alguna de estas variables o de todas estas variables controlando por el tiempo, ¿sí? Más vale, dejo todo el tiempo y listo, para que nadie me diga, che, pero acá te faltó un periodo de tiempo. Ah, no, pero no era significativo. Bueno, más vale lo dejas y que la persona que lee vea que no es significativa, ¿se entiende? Dice, uy, sí, esto no es significativo, pero controló por todos los años. Por eso depende el objetivo del análisis. Cuando el objetivo es pronosticar un valor fuera de la muestra, entonces ahí sí necesito llegar a un modelo óptimo en cuanto a significatividad, es decir, dejar variables no significativas me puede dañar el pronóstico, ¿sí? Pero solo en ese caso es útil especificar el modelo solamente con las variables relevantes significativas. Si es para estimar efectos ceteris paribus, no hace falta llegar a ese modelo totalmente significativo.
Bueno, no hay mucho más que decir para lo que es aplicar MCO a un panel de datos donde sí o sí tengo que corregir por la existencia de clusters a nivel de error de cada individuo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con el tema que dejamos después de diferencias e indiferencias. De diferencias e indiferencias no vamos a ver un ejemplo porque esto es aplicar mínimos cuadrados ordinarios sin ajustar nada, o sea, no hay que ajustar, o sea, si hay, a menos que haya heterocedasticidad, algo así, bueno, ahí lo ajustan, pero ya vimos cómo hacer eso, no hay nada nuevo. Acá vean el ejemplo del incinerador en el Wooldridge que les comenté, cuando ven el 13.2 creo que era, evaluación de políticas, bueno, ahí usan diferencias e indiferencias, miren ese ejemplo. Bueno, vayamos al panel de datos de dos periodos. Acá vamos a empezar a ver un poquito más cuál es la utilidad más interesante de los datos de panel, que van más allá de ver simplemente un efecto temporal, tanto en general una tendencia temporal, como en cambio de los efectos, ¿no? Como dijimos, cambios de los efectos en el tiempo. Más allá de eso, ¿en qué nos puede ayudar tener una estructura de panel de datos? Bueno, acá les dice que se pueden usar igual que un pool de transversales, pero también para resolver ciertas clases de sesgos. Esta es la clave, esto es lo más importante. Sesgos por variables omitidas, ¿sí? Es decir, el problema de endogeneidad. Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo la estructura de cortes transversales permite lidiar con la existencia de sesgos por variables omitidas, ¿sí? Esa es la principal contribución. De hecho, esta literatura de datos de panel ya existía en la estadística, pero lo que aportamos los economistas fue cómo establecer modelos y estimadores que bajo ciertos supuestos limpian o solucionan el problema de endogeneidad, ¿sí? Eso, al igual que las variables instrumentales, que también fueron aportadas por la econometría a la estadística, estas técnicas de datos de panel también son un aporte propio de los economistas, y no es que tomamos de la estadística algo ya inventado, sino que no solo lo inventamos para una aplicación económica, como las ID, variables instrumentales, sino que también la aplicamos para endogeneidades que tienen otras áreas de investigación, ¿sí? Como el error de medida, que en algunas áreas es el único problema que tienen porque no hay endogeneidad por comportamiento de la gente, sino que es por un problema de medida, se usa variables instrumentales. O sea, pues es un gran aporte de la econometría y de los economistas a la estadística, ¿no? De la inferencia estadística. Y otro es estos estimadores con datos de panel, algunos de ellos que vamos a ver ahora. Sobre todo este, ¿no? Este para resolver el sesgo, ese es el aporte. Bueno, si podemos suponer que las variables omitidas del modelo permanecen fijas en el tiempo, esta es la clave. A ver, no quiere decir que tengan que estar perfectamente fijas en el tiempo, pero más o menos fijas en el tiempo, ¿sí? Entonces podemos especificar el modelo poblacional con un error compuesto. Bueno, ya vamos a ver esto, pero la clave es esta. Si yo tengo un modelo de regresión, ¿sí? Que varía en cross-section y en el tiempo, ¿sí? Pero yo tengo variables omitidas. Supongamos que esta variable xtk, itk, o esta variable késima, no la observo, es un inobservado. Bueno, vamos a ver ahora cómo puedo lidiar con no observar esa variable. Y va a haber un estimador que va a solucionar ese problema sin usar una variable instrumental, ¿sí? Sin usar variable instrumental, que ya vimos cómo lo hacíamos. Va a solucionar el problema de que esta variable está omitida, pero necesito que esta variable no me cambie en el tiempo. Es decir, así como está escrita acá que cambie en el tiempo, no lo puedo solucionar, ¿sí? Tiene que ser un factor inobservable, fijo en el tiempo, o por lo menos medianamente fijo, ¿sí? Que no me cambie mucho, comparado con otras variables. Bueno, ese es el supuesto, el primer supuesto que se necesita. Esto podría ser, supónganse que esto es productividad o exportaciones de una empresa, de empresas pymes, de una muestra de empresas pymes industriales, son exportaciones al exterior. Esto es tamaño de la empresa, X1, X2 es inversión en tecnología, en investigación y desarrollo, etcétera, todo lo que pueda afectar la exportación. Y esta
sería una variable omitida de productividad. Claramente, supónganse que quiero ver el efecto de investigación y desarrollo sobre la cantidad que exporta, o sea, el porcentaje de su producción que exporta la empresa, supongamos, ¿no? Claramente, cuánto invierte en investigación y desarrollo, tanto como cuánto exporta, lo determina la productividad. Y hay factores de productividad que yo los puedo medir, pero otros que no los puedo medir, ¿sí? Que son muy difíciles de medir. Entonces quedan como factor inobservado de productividad. Entonces tengo un problema de endogeneidad. El efecto de esta inversión en I+D va a tener un sesgo porque no mido ciertos factores de productividad que afectan la productividad, que me afectan las dos cosas, la inversión en I+D y el porcentaje exportado, ¿no? Bueno, entonces, eso está bueno porque en este caso, si los factores de productividad de una empresa, de ese sector que yo estoy analizando, ese tipo de empresas, permanecen constantes en el lapso de tiempo de mi panel de datos, yo puedo hacer bastante confiado ese supuesto. Lo cual es un supuesto bastante probable. Si no hay un cambio tecnológico fuerte en ese periodo y no hay cambios de las estructuras de mercado, etcétera, donde transan esas grandes cambios que me afecten estos factores inobservables de productividad, que yo los conozco. Normalmente la literatura de empresas conoce todos los factores, pero algunos se pueden medir, otros no. Algunos permanecen inobservados. Entonces, pero yo puedo tener, como los conozco, sé si pueden haber cambiado o no en el lapso de tiempo. Entonces, hacer ese supuesto de que no cambia la productividad en el tiempo puede ser algo posible, ¿no? Algo creíble, y puedo usar un dato de panel en particular que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la forma más sencilla de lidiar con esas variables omitidas? Bueno, primero que nada vamos a establecer el modelito, este es el caballito de batalla, para representar un panel de datos con un efecto inobservado. Ven que les dice efectos fijos no observables. Se refiere a que hay factores no observados que afectan la variable y que están relacionados con las variables x. En principio, eso generaría una endogeneidad, ¿sí? Pueden estar relacionados o no. Bueno, en primer lugar, esos factores no observados que podrían causar la endogeneidad, les llamo A sub i. Como ven, ya están fijos en el tiempo. O sea, acá sería una parte de, acá sería un error, el error sería todo esto. AI más UIT, ¿sí? Ese sería todo el error. Pero una parte del error está fija en el tiempo, pertenece a cada individuo, o cada empresa, o cada provincia, lo que sea. Y está más o menos fija en el tiempo, ¿sí? Como la productividad de las empresas que mencionamos recién. Y esta es la otra parte del error que sí cambia en el tiempo, puede cambiar en el tiempo y entre individuos, ¿sí? Sería como un error más estándar como el que estaba acá arriba, ¿no? Esta variable omitida que dijimos en el ejemplito sería el componente A, pero sin el subíndice T, la productividad que dijimos en el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, por simplicidad, en vez de llamarle x beta por x, una variable omitida, es A, listo. A es un componente aleatorio, una parte del error, que no lo observamos y que potencialmente se puede relacionar con alguna o todas las X de mis modelos, de este modelo, sesgando los resultados, sesgando la estimación de beta 1 a beta k, o algún subconjunto de estos betas, ¿no? Bueno, entonces puedo escribir que mi error compuesto, el error, acá les habla, ¿no? De error compuesto, un error compuesto es este, B y T, que es igual a la parte que no cambia con el tiempo más la parte que cambia con el tiempo. El supuesto también es que son aditivos, que son errores que se suman, ¿no? Que se adicionan. Entonces se llaman que son separables aditivamente, o aditivamente separables. Es un error compuesto con un nuevo componente fijo en el tiempo, AIT, ¿sí? Perdón, A sub i. Si A sub i está correlacionado con las X, MCO será sesgado e inconsistente. Por la misma razón que es sesgado e inconsistente MCO cuando omitimos una variable de control importante, ¿sí? Entonces, en este caso de vuelta, si aplicamos el pool como un pool de MCO, como un pool de cortes transversales o como a un panel, como hicimos acá, ¿sí? Como hicimos acá con estos datos de salario, y hay variables no observables en el componente A,
algunos de estos estimadores, ¿sí? Van a tener un sesgo, o todos, ¿sí? Bien, entonces la novedad es que con datos de panel es posible eliminar el efecto fijo no observable, ¿sí? Y eso es el gran aporte, el principal aporte de esta técnica de panel. A ver, no son gran cosa, o sea, lo que les voy a mostrar ahora es muy sencillo, ¿sí? Obviamente la literatura de datos de panel es gigantesca. Hay un libro del tamaño del libro de Booldrich, todo solamente de datos de panel, ¿sí? Y muchos libros, ¿no? Porque es una literatura enorme. Se va complejizando y tiene en cuenta 1000 variantes que me puedo encontrar yo cuando analizo estos procesos longitudinales de cross-section en el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver los más sencillos. Entonces, ¿cómo es posible eliminar entonces la endogeneidad que produce la existencia de un componente fijo en el tiempo, pero correlacionado con las X? Esa es la gran pregunta. Fíjense que si ahí no estaría correlacionado con ninguna X, entonces no hay ningún problema. B y T lo tratamos como lo tratábamos al error en mínimos cuadrados ordinarios, con todos los supuestos de Gauss-Markov que se cumplían, y este estimador de MCO que tiré acá es válido, ¿sí? Por más que haya un componente ahí, pero que no se relaciona con ninguna de estas variables, ¿tá? Entonces, si el componente es aleatorio, a eso se llama componente aleatorio, totalmente aleatorio, igual que U y T, U y T, si dije bien, entonces no hay ningún problema. Usamos MCO, cualquier estimador, nos da igual. Ahora, el problema es cuando sí se relaciona con algunas de las X o con todas las X el componente A. Bueno, y ahí viene el tema de primeras diferencias. Esto es bastante sencillo. Piensen si ustedes toman cada dato iésimo en mi muestra, por ejemplo, cada salario de mi trabajador iésimo, ¿sí? Acuérdense que cada salario está medido en el tiempo, en un momento del tiempo, ¿está? Y yo hago la diferencia de salarios para la misma persona de un periodo respecto del periodo anterior. Primera diferencia, acuérdense, serie de tiempo. Primera diferencia, ¿sí? Puedo eliminar el componente A. Fíjense que lo que estoy haciendo es, al tomar esta diferencia de salario entre un periodo y otro, un periodo y el anterior, acá en salario tendría 8 periodos, ¿no? Tendría 8, para cada individuo tengo 8 periodos. Entonces yo tomaría el wage o el L-wage, por acá tiene que estar alguno, que era la variable dependiente, L-wage, acá está, y hago este L-wage menos el del año anterior, ¿sí? Acá tengo una variación, perdón, acá va creciendo el tiempo. Tengo que tomar el último, el de 1987, y restarle el de 1986. Es decir, tengo que tomar este de 1987 y restarle este que está acá, ¿sí? Bueno, acá hay un dato negativo un poco, porque quizá habrá dado, sí que es raro que venga así, pero bueno, no importa, sigamos. Y el dato, tengo que restarle a este 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 y a este. El tema es que a este último dato de 1980, sigue el salario de 1980, no tengo el salario de 1979 para restarle. Entonces, ahí yo pierdo un dato, ¿sí? Si antes tenía 8 años observados por cada individuo, ahora tengo 7 variaciones, 7 primeras diferencias, ¿sí? Porque hay un dato que no tiene año anterior para hacer la diferencia. Es igual que series temporales. Si yo hago una primera diferencia, pierdo un dato. Si hago segundas diferencias, pierdo 2 datos y así sucesivamente. Bueno, pero vayamos al punto. ¿Por qué fíjense, lo importante es saber por qué la primera diferencia a ambos lados de la ecuación original, a la izquierda y a la derecha, por lo tanto que varío también todas las X y el error, eliminan este componente. Ya se habrán dado cuenta que si este componente está fijo en el tiempo, es fijo entre 2 años consecutivos. Entonces, en 1981 voy a tener el AI, el A13, digamos, para el individuo 13, igual el mismo que en el año 1980, o sea, y el 82 y el 83. O sea, si yo resto el año, el wage, cuyo componente es AI, si yo resto el L-wage de un año respecto del anterior, elimino el componente aleatorio, ¿sí? El componente, perdón, fijo.
el efecto fijón observado, que se correlaciona con las X. Es decir, que si yo, y fíjense que mantengo los mismos coeficientes. Me olvidé de comentarles que acá como tengo dos periodos de tiempo, tengo una sola dummy de tiempo, ¿no? Que es la dummy de pasar de un año a otro. O sea, la indicadora de un año y la categoría de referencia sería el otro año. Pero todos los coeficientes, incluyendo el de la dummy, se mantienen constantes. Perdón, menos el de la dummy, menos el de la dummy, porque acuérdense, me estoy confundiendo porque en el ejemplo de Stata son 8 años y acá es 2 periodos, ¿sí? Acá estamos suponiendo datos de 2 periodos. O sea que tengo 2 periodos, es una única primera diferencia entre un año y otro, y ahí entonces me quedan todas las diferencias y obviamente desaparece la dummy, la única dummy que tenía entre 2 años, ¿sí? No, porque ya al tener la diferencia de un año y otro ya no tengo 2 años, tengo una única diferencia entre años, ¿sí? Así que, digamos, lo malo de esto es que fíjense que van a pasar, sería como tener acá en la base de datos de 8 periodos, tendrían 2 nomás, ¿sí? Entonces, si la base de datos tienen 1000 individuos, al hacer la primera diferencia, pierden 500. O sea, de 1000 pasan a tener 500 datos, ¿sí? Porque básicamente tenían, supónganse que este es un único individuo, 2 años, ¿sí? Este sería otro individuo, 2 años, otro individuo, 2 años. O sea, acá tienen 2 años por individuo. Si tienen 100 individuos, tendrían 200 datos. Ahora, si esos 100 individuos sacan la diferencia solamente de un año a otro, se eliminan la mitad de los datos, ¿sí? Porque no tienen los 2 años, sino la diferencia entre los dos. En vez de tener 2 años, tienen 1 ahora, una diferencia. Es decir, que ahí pierden la mitad del tamaño muestral, ¿sí? Entonces, pero ganan eliminando el componente inobservado. Entonces les queda este efecto. Fíjense que simplemente hacer la regresión, pueden hacer con MCO la regresión entre la variación de la variable dependiente contra, o regresando contra, la variación de las variables independientes, ¿sí? Obviamente esta no lo observan, este sería el residuo que les queda del modelo, ¿sí? Y esto lo podrían estimar con mínimos cuadrados ordinarios. O sea, así resolverían, aún con mínimos cuadrados ordinarios, tomando primeras diferencias en 2 periodos, resolverían el problema. Y ni siquiera tienen un problema en U, porque ya no tienen autocorrelación serial de muchos periodos, porque tienen 2 periodos nomás. O sea que acá para ningún individuo hay 2 variables, 2 delta UIs, porque hay 2 periodos. Hay un delta UI para cada individuo, por lo tanto el clúster del individuo, ¿se acuerdan que antes tuvimos que corregir el clúster de los errores para un individuo, porque teníamos 8 años de un mismo individuo? Acá tenemos un delta UI para cada individuo iésimo, ¿sí? O sea que no tengo que corregir por clúster, o sea, no tengo que hacer nada, aplicar MCO a esos datos en primeras diferencias. Y elimino el potencial sesgo por variables omitidas, ¿sí? Parece una pavada, es fuerte el resultado, eliminaría sesgos por tener una variable omitida, simplemente tomando primeras diferencias a los regresores y al regresando, ¿sí? Es decir, exploto la estructura de panel temporal para eliminar mi sesgo por variables omitidas, ¿tá? Entonces, básicamente ustedes podrían primero hacer la regresión sin la primera diferencia y ver qué valores tienen de beta 1, beta k, y después hacer la regresión en primera diferencia y ver qué obtuvieron, cómo cambian o no ese beta 1, beta k. De hecho, eso se puede testear y ver si las diferencias son significativas. Si las diferencias son significativas, por ejemplo, a nivel práctico también se puede ver, entonces me quedo entonces con el modelo en diferencias. Es como el IV. El IV puedo hacer MCO y variable instrumental y ver si cambia mucho. Obviamente tengo el test de Hausman también para testearlo. Acá vamos a ver cómo testear también formalmente. Pero después hay un testeo práctico, es que si a nivel práctico ese beta 1 estimado, beta 2 estimado que me interesa, cambia mucho entre un estimador y otro, ¿no? Eso lo puedo ver intuitivamente comparando resultados.
Bueno, de esta manera entonces se resuelve, les dice acá, el problema de endogeneidad, ¿sí? Bueno, si tienen varios periodos, como en este caso que tenemos 8 periodos en el stata, no hay problema porque se hace como les dije hoy. Arranco de las variables x y la variable y en 1987 y las diferencio respecto de 1986. Entonces, salarios de un periodo menos el segundo periodo. Salarios del segundo periodo menos el tercer periodo. Y así construyo todo y en ese caso de vuelta ven que pierden todo un set de observaciones, o sea, todo el set de individuos completo. Acá tenían 545 individuos, acuérdense que hicimos por ejemplo, el Summarize de Marriott, teníamos 545 individuos por 8 años, ¿sí? Por 8 años me da 4,360. Al hacer las primeras diferencias, voy a perder 545 observaciones, 545 individuos, ¿sí? En este caso pierdo un octavo del tamaño de la muestra, o sea, pierdo un año, digamos, o sea, 545 por 1. En el caso de t igual a 2, que era el caso del ejemplo de la diapositiva, tendría 545 multiplicado por 2, 1090. Y al hacer la primera diferencia, pierdo la mitad, pierdo 545, porque tengo en vez de 2 años, uno solo, ¿sí? O sea, elimino un año, en vez de 2 me queda como equivalente a uno, que es una variación entre un año y otro. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Pero ven que es muy fácil extender a más periodos. Acá simplemente hago las primeras diferencias para todos los años que tengo y listo. Y pierdo una cantidad igual a la cantidad de individuos que hay. Porque es que pierdo un año básicamente, ¿sí? Un año por la cantidad de individuos. Bien. Entonces, así de esa manera se puede extender a más periodos. Solo se diferencian periodos, o sea, tomo de primeras diferencias entre periodos adyacentes, como recién dijimos. Si se tienen 3 periodos, se resta el primero al segundo, el segundo al tercero, ¿sí? Y el tercero ya no se puede restar porque no tengo otro. Entonces, en 3 periodos perdería un periodo, quedando así 2 observaciones por individuo. En vez de tener 3 observaciones por individuo, me quedan 2 observaciones por individuo, que serían la primera diferencia. Bueno, el modelo se estima por MCO bajo los supuestos usuales de Gauss-Markov. ¿Ve? Esto es lo que decía antes. Aplico MCO bajo los supuestos usuales, no hay que hacer ningún supuesto adicional, salvo que si tengo muchos periodos, como 8, 9, 10, como teníamos en el stata, se generen las primeras diferencias algún tipo de dependencia, ¿sí? La primera diferencia de un error en un año se correlaciona a la primera diferencia del error del año anterior, ¿no? Hay una correlación serial de las primeras diferencias. Puede que no, pero puede que sí. Pero podría darse que no y valdrían estos supuestos. De hecho, podría testear yo si hay correlación serial y tenerlo en cuenta o no. Bueno, acá entramos a lo que es ya un modelo específico de datos de panel que se llama estimación de efectos fijos. Este estimador ya viene programado en Stata para ser ejecutado, ¿sí? Porque no es difícil de hacerlo a mano, pero sí puede resultar más tedioso hacerlo a mano, ¿sí? Que es el estimador de efectos fijos, se llama. Que vendría a ser la alternativa al de primeras diferencias. O sea, tiene el mismo objetivo de eliminar el error A sub i, ¿sí? El mismo objetivo, eliminar ese error. Bueno, acá les dice, cuando existen factores fijos, igual que vimos hasta ahora, una alternativa a las primeras diferencias es la estimación de los efectos fijos. Considerando el promedio en el tiempo del modelo, es decir, tomo el modelo que es el original, lo promedio en el tiempo, o sea, promedio cada individuo los 8 años, ¿sí? Tomo el primer individuo, los 8 años y promedio sus variables. Black, ¿sí? Edad, lo que sea, experiencia, promedio esos 8 años, ¿sí? Y me queda entonces una base de datos de el promedio de Y y los promedios de las X, ¿tá? Entonces, promedio en el tiempo el modelo, los datos observados, las X y las Y,
notando que el promedio de AI, como AI está fija en el tiempo, yo lo promedio en el tiempo y me da lo mismo, me da AI, ¿sí? La misma AI. Entonces, el promedio de AI será igual a AI, porque no cambia en el tiempo. Por ello, si restamos esa media, ese promedio de las Y y de las X al modelo previo, es decir, a Y le resto su media, a X le muestro su media, ¿sí? O sea, a la Y variando en IT le resto la media del individuo yésimo promediada en el tiempo, ¿sí? Le resto a cada variable su promedio en el tiempo, para cada individuo obviamente. Entonces, AI será eliminada del modelo resultante de la misma forma que se elimina al tomar primeras diferencias, ¿sí? O sea, básicamente eso está acá si no me equivoco, acá. Acá teníamos, ¿se acuerdan la variabilidad within, between? Bueno, acá estamos diciendo que teníamos esta media que está acá, esta media, que es X sub Y promedio, que simplemente promediamos en el tiempo cada uno de los individuos iésimos a través del tiempo. O sea, todas las observaciones del individuo iésimo en los diferentes periodos las promediamos. Y tenemos una media en el tiempo por individuo. Si esta se la restamos a XY, ¿sí? Esta media en el tiempo de cada individuo se la restamos a cada observación Y sub T del individuo iésimo, que sería esto que está acá arriba lo tienen, ¿ven? La variabilidad within X y T, cada observación del salario, por ejemplo, en cada individuo tiempo, menos la media del individuo correspondiente, ¿no? Restamos la media para ver la variabilidad within. Bueno, ahí está. El efecto fijo lo que hace es usar la variabilidad within, ¿sí? De mi panel, no la variabilidad between, ni la overall. La overall usa la within y la between. Acá estamos eliminando la between y usando la within, o sea, la variabilidad dentro de cada persona iésima, ¿sí? Cada variable de la persona menos la media de la misma persona en el tiempo. Entonces, eso es lo que les quiere decir acá. A este modelo le restan las medias individuales de cada tipo, de cada persona, iésima, tic, 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 y eso elimina ahí de la misma forma que lo eliminaba la primera diferencia, ¿sí? Porque, digamos, a este le resto su media, entonces la media de todo esto va a contener AI, y va a ser este AI que está acá menos el AI media, que es igual a AI, o sea, lo que dice acá, ¿sí? La media de AI va a ser igual a AI. Entonces se cancela. Bueno, les dice, si esto se realiza a mano, bueno, esto simplemente no tiene importancia, es simplemente que si ustedes lo hacen, no lo hacen con Stata, sino que lo hacen a mano, que se podría hacer, se pueden obtener, digamos, estas medias, generando una variable de medias de cada individuo y haciendo la resta, generando una variable que sea la resta y haciendo la regresión a mano a eso se refiere, no que le haga el Stata con un comando. Hay que tener simplemente en cuenta que, más allá que lo hagamos a mano o no, está bueno tener en cuenta que los grados de libertad correctos no son n por t, el total de la muestra, menos la cantidad de parámetros k, sino que son n por t menos 1 menos k. O sea, se pierde la misma cantidad de datos que se pierde con las primeras diferencias. Ustedes pueden decir, bueno, no, pero con primeras diferencias yo perdía datos y acá no pierdo datos. En cuanto a número de datos, es cierto, porque noten esto, noten que al promediar esto y restar acá, no pierden ningún dato, el tamaño muestral va a ser el mismo, no es como primeras diferencias que pierden 545 acá en el ejemplo de este de 8 años y 545 individuos. Al perder un año, pierden 545 con primeras diferencias. Ahora, estrictamente el número no se va a perder. ¿Por qué? Porque le estoy a los 4.360 observaciones, le resto las 545 medias individuales. Pero entonces no elimino el dato. Simplemente a todos los datos le resto su media correspondiente. ¿Se entiende? A todos los datos del salario le resto su salario promedio de cada individuo. Son 545 individuos, son 545 valores de esta variable X, el promedio para salario, ¿no? Para el individuo iésimo. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo puedo decir, uy, qué bueno este método
no pierdo datos como si pierdo con primeras diferencias. Error, error. ¿Por qué hay un error? Es cierto que no pierdo datos en términos literales, ¿no? Pero sí pierdo grados de libertad. ¿Por qué? Porque tengo que estimar 545 medias para cada uno de los 545 individuos. Tengo que calcular la media de cada una de sus variables para 8 años. O sea, usando, perdón, los 8 años, ¿sí? O sea que esas 545 medias me quitan grados de libertad, ¿sí? O sea, la eficiencia que se pierde es como tener 545 datos menos, ¿sí? Acuérdense que los grados de libertad son lo que afectan mi eficiencia, o sea, mi tamaño muestral efectivo. O sea que hacer primeras diferencias y efectos fijos es lo mismo en términos de pérdida de grados de libertad, ¿sí? O sea, pérdida de eficiencia por pérdida por pérdida de tamaño muestral. O sea, los grados de libertad que me quedan son iguales. ¿Está? Bueno. Bien. Entonces, por suerte les dice acá, Stata y R ejecutan la estimación con los grados de libertad adecuados, ¿sí? O sea que, obviamente, las fórmulas de varianzas, todo lo que implique error estándar, con los grados de libertad que usen grados de libertad, van a estar ya calculados, obviamente, correctamente. No lo tienen que hacer a mano. También les dice que este método de estimación es equivalente, eso está bueno, porque es equivalente a estimar una ordenada al origen para cada individuo del panel. Porque piensen en esto, piensen que este modelo, igual que teníamos arriba de primera diferencia, es lo mismo, este valor de A, fíjense que tiene subíndice I, ¿sí? Por lo tanto, no para un panel de datos de 2 periodos, es muy poquito 2 periodos, pero si tuviese 8 periodos como este del Stata que tenemos acá, de 8 periodos, sí podría estimar para cada individuo, para cada uno de mis 545 individuos, podría ponerle una variable binaria, indicadora de cada individuo, ¿se entiende? Yo tengo acá 500 individuos identificados por este indicador, índice IDRNR. Entonces, al individuo 13 le creo una dummy que sea ID13. Recuerden que siempre tengo que dejar una categoría de referencia, o sea que al primero podría dejarlo como referencia y hacer una variable binaria para el segundo que me indique cada año que aparece el segundo individuo, otra binaria distinta que me indique el tercer, cuando aparece el tercer individuo, que serían estos 8 años, ¿sí? O sea, cada una de las, voy a tener, si hay 545 individuos, voy a tener 544 variables binarias, son muchísimas, pero las puedo hacer en Stata, con un comando de generación de binarias que se puede hacer. Y podría incluir esas binarias en la regresión y estaría estimando el modelo de efecto fijo, ¿sí? O sea, tendría 544 binarias, un grupo de referencia y simplemente a este modelo, este es el estimador de MCO común, pero si yo le meto las 544 binarias acá, estoy estimando para cada individuo su propio efecto fijo A sub I, ¿sí? Que son como ordenadas al origen. Recuerden que las variables binarias estiman cambios en la ordenada al origen. En este caso, para cada individuo tengo una ordenada al origen distinta, estimada, porque este A sub I se suma a beta 0 para cada individuo. Entonces tengo para cada individuo un beta 0 más A sub I, que es una ordenada al origen propia para cada individuo, ¿no? Entonces, ahí estoy estimando ni más ni menos que el efecto fijo, el estimador de efecto fijo. El mismo que estimo haciendo el promedio, digamos, el promedio de esta variable y restando. Por acá tienen el estimador de efectos fijos. Acá tienen. Fixed Effects Within Estimator, ¿sí? Les puse en inglés como está en el libro de Cameron y Trivedi, son fórmulas del libro. Fíjense que acá está explicado, hacen la media para cada individuo de los 8 años en nuestra muestra de salario, ¿sí? Para cada individuo de 8 años tengo la promedio 8 años en Y, en X, en todas las X, y obviamente me queda el error también promediado. Esto no lo observo, obviamente, esto me queda como resultado de regresar
las medias. Tengo este modelo. Si este modelo yo, o sea, acá avisa, ¿no? Acá avisa que qué es X sub I, que era el promedio en el tiempo, en los 8 años, de las observaciones de cada individuo. Entonces, lo que hago es hacer esta diferencia. El efecto fijo lo que hace es restar a la ecuación original I sub IT, le resto su media correspondiente para cada individuo. O sea, cada dato iésimo en el periodo T, le resto la media del individuo iésimo correspondiente, ¿no? O sea, cada individuo en sus 8 años le resto la media de salario de los 8 años, ¿sí? A la educación, ¿sí? De cada individuo en cada año, o sea, del individuo 1 en cada año, le resto la media de la educación del individuo 1 en esos 8 años. O sea, hago esta transformación que hace el efecto fijo, y resulta que esto también, al hacer esto en términos teóricos, también me queda la resta en el error. Y lo que hago, la regresión, la hago con estas diferencias a la media respecto de esto. O sea, este modelo es el modelo transformado. Cada dato me queda la variable original restada a la media, y todos los regresores me quedan el dato original del regresor menos su media individual, y hago la regresión con esos datos transformados, ¿sí? Bueno, el beta que me estima ese estimador de efecto fijo es lo mismo que lo que dijimos recién. Meter en el modelo este MCO una dummy, una binaria para cada individuo, ¿sí? Menos 1 de referencia, ¿no? Y me da exactamente el mismo estimador, ¿sí? De efectos fijos. Obviamente, el Stata lo hace de esta manera. Transforma los datos de esta manera y estima, no mete las 500 y picas de variables binarias, ¿sí? En algunos casos puede ser útil hacerlo con las binarias, pero fíjense que con lo que aprendieron ustedes hasta ahora, ni siquiera hace falta transformar los datos de esta manera, que tampoco es difícil. Con el Stata se puede hacer transformación a mano, igual la hace el Stata, pero hacer las binarias lo pueden hacer y hacer a mano con MCO la estimación. Bueno, es lo que está acá, ¿no? Entonces, con ordenada al origen, para cada individuo se puede estimar este modelo de efectos fijos. Bueno, está bueno preguntar qué hacemos con primeras diferencias versus efecto fijo, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es mejor? Bueno, en realidad no hay mucho que decir a favor o en contra de una. En realidad, el estimador de efecto fijo es más popular, ¿sí? Pero no necesariamente porque sea mejor, ¿no? Pero es el más popular. Efectos fijos y primeras diferencias son equivalentes, le dice acá, cuando t es igual a 2. Esto es matemático. Hacer la diferencia de dos periodos o restarle a cada dato la media de cada individuo calculada en dos periodos es equivalente. O sea, por eso te da lo mismo. Matemáticamente es lo mismo, por eso con dos periodos los estimadores son equivalentes. Ahora, para más de dos periodos, acá ya pueden cambiar las estimaciones, ¿sí? Porque son hechos con datos distintos. Unos son diferencias de un periodo con el anterior y otras diferencias a una media individual global, ¿sí? O sea, eso sí puede diferir, aunque pueden dar parecido, ¿no? No van a, difícilmente cambien tanto. Es más común ver estimadores de efectos fijos, que es lo que ya dije, ¿no? Pero no porque sea necesariamente mejor, ¿sí? Y los efectos fijos, Fixed Effects, FE quiere decir Fixed Effects, se implementa fácilmente tanto en el caso de paneles balanceados como desbalanceados. Hay un tema también de implementación y de propiedades interesantes del Fixed Effects que se explotan, por eso son más populares, ¿no? Y se usan tanto en panel balanceado como desbalanceados. Eso también eso es una aclaración buena, o sea, no necesitan un panel balanceado para aplicar el estimador de efectos fijos. Un tema interesante es el siguiente. Podría ser notar que quizás si A sub I cambiase en el tiempo, puede ser que el estimador de efectos fijos, ¿sí? Tenga más problemas que el de primera diferencia. Supónganse que este ahí cambia en el tiempo, no cumple con que es fijo en el tiempo, pero cambia despacito, de a poco. Entonces, un estimador de primeras diferencias tiende a eliminarlo mejor o dejar menos rastro
de este AI, porque usa dos periodos contiguos para hacer la primera diferencia y eliminar. Si este AI cambia, pero poco entre periodos, esa primera diferencia de periodos contiguos va a eliminarlo la mayor parte de este AI. Ahora, es distinto si yo tomo el efecto fijo que promedia, o sea, que transforma los datos por el promedio general, es como restarle a cada AI que cambia en el tiempo su promedio temporal. Entonces, si AI cambió mucho en 8 años y le resto el promedio, entonces con cada resta no estoy eliminando la mayor parte del componente AI que me genera la endogeneidad, ¿sí? Elimino una parte, quizás peor, menos elimino que en el caso de primeras diferencias, ¿se entiende? Porque primeras diferencias estoy restando cada dato respecto del periodo anterior. En efecto fijo, tomo la media de todos los periodos de cada individuo y resto a cada dato respecto a esa media. Entonces, esa media puede tener un sesgo o diferir mucho si AI va cambiando en el tiempo. Pero suavemente, pero cambia. En 10 años cambia bastante. Entonces, yo tomo la media de 10 años, le resto a cada individuo, pero resulta que los AI de los 10 años cambiaron bastante respecto a esa media, ¿no? No estoy eliminando correctamente al restarle la media. Bueno, eso me puede meter más ruido o más sesgo en el modelo de efectos fijos, ¿sí? Porque acuérdense que un supuesto importante es que ahí no se mueva en el tiempo, o que se mueva sea mínimo, que sea despreciable, ¿no? Que no me afecte tanto. Bueno, esto es un poco la comparativa entre los dos. Vayamos al Stata. En el Stata les voy a mostrar cómo estimar el comando de efectos fijos, ¿sí? Efectos fijos. Bueno, acá veo que le puse primero efectos aleatorios, vamos a cambiar de lugar esto. Efecto fijo, le voy a poner primero que está en orden, después de pool, efectos fijos. Bueno, el modelo de efectos fijos se estima con el comando xtreg, igual que ya habíamos comentado, empezando con xt y luego con el comando de regresión. Y fíjense que es igual a lo que tenía en el pool de corte el pool como si fuese un pool de cortes transversales, que es un panel también, pero que es con MCO, ¿no? Es exactamente igual las variables, pero al final tienen que usar la opción Fixed Effects, FE, ¿sí? Esto estima el estimador de efectos fijos, ¿tá? Ven que acá tienen, bueno, veamos primero una cosa importante. Ven que educación, black y hispano se omiten, ¿sí? ¿Por qué se omiten estas variables? Porque son fijas en el tiempo, ¿sí? Si la raza es fija en el tiempo, entonces si yo resto cada valor para una persona negra que toma valor 1, es una binaria, ¿no? En todos los años toma valor 1. ¿Cuál es el promedio de los 8 años? 1. 1 menos 1, 0. Es decir, todas las variables, igual que Duke y la raza hispana, las tres variables son fijas en el tiempo. Entonces, al hacer esta resta, esta transformación, xt, black, menos su media en los 8 años, se cancela, es 0, desaparece este término, ¿sí? Entonces, también acuérdense, ahí se ve cómo trabaja para eliminar el factor no inobservado A, ¿sí? Si esto es fijo en el tiempo, lo elimina, al igual que cualquier otra variable fija en el tiempo. Se elimina del modelo, su efecto se elimina, ¿sí? Porque no varía en el tiempo. Así como se eliminaron esas variables, se eliminan también el efecto no observado. Eso, si quieren, es lo malo, porque acuérdense, no es lo malo, porque este modelo no está diseñado para... Estas variables, que son fijas para cada individuo, solamente explotan la variabilidad between, la variabilidad entre individuos, no la within, porque un individuo no cambia la raza en el tiempo. Entonces, este modelo de efectos fijos, como el de primeras diferencias, explota solo la variación en el tiempo, la within, ¿sí? Entonces, no está diseñado para ver efectos between. Entonces, variables que no varían en el tiempo no tienen ningún efecto porque no existe su efecto within, ¿sí? Bueno, y acá lo importante es ver, básicamente, después veremos cómo compararlo, si los efectos cambian respecto del
del MCO, que este MCO podría tener sesgo por variables omitidas, que lo estaría corrigiendo con este modelo de efectos fijos, ¿sí? Por ejemplo, la variable casado es 4,6% cambia estar casado respecto a estar soltero, 4,6% con el Fixed Effects, y con el pool married es 10%, o sea que bastante cambio hubo, ¿no? Bastante cambio. Acuérdense que esta regresión usa tanto la variabilidad within como la between, la overall, ¿sí? Acá usa las dos, toda la variabilidad, la temporal y la de cross section. En cambio esta solamente usa la within, y eso puede cambiar, ¿sí? Por eso pueden diferir también estos efectos, porque la variación puede ser tranquilamente que la variación between y la within sean distintas. Entonces, MCO usa las dos combinadas. Entonces, la between que no se usa acá estaría cambiando el efecto de este valor de Marriott, ¿sí? No solamente un potencial sesgo de endogeneidad, ¿sí? Puede ser por eso también. Porque simplemente el efecto between sea distinto al efecto within. Eso piénsenlo también. Bueno, pero acá es interesante ver que si cambian los resultados acá, ¿no? Lo que estamos seguros, más allá de que este cambio puede ser debido a que exploto otro tipo de variabilidad y no una endogeneidad, es que este modelo es robusto a una endogeneidad que sea, cuyo variable endógena sea fija en el tiempo. Yo sé que esto es robusto, ¿sí? En cambio este no es robusto, ¿sí? O sea que si me da resultados distintos, bueno, es sospechoso, es para tener cuidado. Yo estoy seguro que estos resultados por lo menos son robustos a la existencia de endogeneidad causada por variables omitidas fijas en el tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Ah, bueno, acá les da fíjense acá también les da un R cuadrado within, between y overall, ¿sí? Bueno, esto leanlo en Cameron y Trivedi, no tiene desperdicio esta parte de los R cuadrados, pero no es tan difícil. Tiene que ver, acá tienen también en las notas que les di acá, al final tienen bondad del ajuste, within, between y overall. Es la misma fórmula para todos los modelos, porque recuerden que los modelos, en este caso el diferencia en diferencia, como el Fixed Effects y el de Pool, y el otro también que vamos a ver ahora, Random Effects, todos estiman los mismos parámetros en principio, el mismo beta 1, beta 2, beta 3, ¿sí? Nada más que uno los estiman con toda la variación overall, como es el MCO que hicimos acá del Pool, y como lo va a hacer el Random Effects que vamos a ver. El Fixed Effects y el Primeras Diferencias solamente usan la variación within, ¿sí? Que justamente puede ser distinta a la between. Vamos a ver otro estimador que también usa la between solamente. Entonces, la overall puede diferir de la within y de la between, o no. Por lo tanto, digo que la estimación de los betas pueden ser distintos, porque este utiliza la within, este la between y esta las dos. El overall usa las dos. Entonces, uso diferentes variabilidades para estimar un parámetro que en teoría es el mismo, pero que en la práctica puede cambiar. Vamos a ver cómo interpretar la variación between o between en términos del efecto de beta, ¿no? Del efecto estimado. Pero fíjense que, miren el R cuadrado del within, lo que hace es simplemente estima el R cuadrado, pero con la variabilidad within, básicamente. IT menos la media y la parte estimada, que depende de X y T, menos la parte estimada que depende de esa misma media de cada individuo. O sea que esta es la correlación al cuadrado, esta es una forma alternativa de escribir el R cuadrado, acuérdense que lo vimos en el capítulo 3 o 4 o 5. El cuadrado del coeficiente de correlación entre las observaciones, en el cross-section, observaciones esto, y la parte estimada del modelo que era esto, era el R cuadrado en TMSO. Ahora le agregamos la resta esta para trabajar con la variabilidad within, ¿sí? Acá es lo mismo, el R cuadrado al cuadrado, pero con la between, las observaciones ya de I media, con la parte estimada en media, esto vamos a verlo ahora más después, y acá sí es la total. Este es el R cuadrado como hacíamos con MCO. El R cuadrado de cada observación en la muestra de I con su estimación, ¿sí? Del modelo. Esta correlación de observado y estimado, correlación al cuadrado, es exactamente igual al R cuadrado del modelo de regresión. Esta sí es ya la que vimos antes, ¿sí?
que la descompongo en within y between, nada más. Bueno, así que véanlo con cuidado, pero eso es esto que está acá, que les dice, obviamente el estimador de efectos fijos explota la within, por lo tanto este es normal que tenga más grande, que el R cuadrado de la within sea el que explique mucho más. Ahora ustedes me dirán, che, ¿por qué si estoy usando la variabilidad within me reporta la between? Porque acuérdense que yo con la variabilidad within estoy estimando los mismos betas que estimo con la overall o con la between, ¿se entiende? Entonces, yo con esos betas puedo reemplazar, ¿sí? Reemplazar en estas formulitas, pero en vez de usar esta between, ¿sí? Esta between, los reemplazo acá. En las medias de cada tipo, por las medias de X, por el beta estimado, con el fixed effects, ¿sí? Acá pongo el beta del fixed effects, el beta del fixed effects, y este es el beta del fixed effects, del efecto fijo que acabo de estimar. Y me salen los tres valores del R cuadrado, within, between, overall, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, con los betas estimados explotando la variabilidad within, puedo tener el R cuadrado los otros dos, además del within, between y overall. Obviamente pueden ser muy chiquitos porque no estoy usando esa variabilidad, o sea, me salen los betas diferentes. Esto ya es, digamos, es evidencia de que la estimación es distinta usando esta variabilidad, ¿sí? Con efectos fijos. Porque si no me tendría que dar los... Si los resultados de los betas me dan igual en el fixed effects que el pool, o que lo que sea, con el random effects, entonces los mismos betas reemplazo en esta formulita y obtendría los mismos R cuadrado de las tres clases para todos los métodos. Si son distintos, que ahora vamos a ver que sí son distintos, es evidencia que me dan estimadores distintos los diferentes métodos. Bueno, y por último, tenemos que ver, perdón, antes de entrar en el último modelo, modelos de random effects, sigamos viendo qué más nos tira. Este es un F cuadrado global, es igual que la correlación, la MCO común, ¿sí? Y acá les da también sigma U y sigma E. Acá el estata a U sub I este término sería el A sub I. U sub I acá es un poco raro, puede ser confuso la notación, pero es este A. Por eso es sub I nomás, A sub I. Y este U y T, el estata lo pone como E. Entonces, este primer efecto es el error individual de cada individuo que varía entre individuos, pero no en el tiempo, fijo en el tiempo. Y este sigma sigma es la varianza, el error estándar estimado. El error estándar estimado para el componente del error de cada individuo, el inobservado A sub I, y este es de U y T. La varianza del error del modelo que sí varía en el tiempo, que varía en I y T, ¿sí? Y este, si no me equivoco, es la correlación entre ambos, la correlación entre los dos errores, el U y el E, ¿sí? Por ahora no vamos a profundizar mucho en eso, pero bueno, son formas también que es útil ver ese tipo de estructuras, ¿sí? Por lo menos qué variabilidad predomina. Acá está interesante ver que es bastante pareja, 40% y 35%, perdón, no es por ciento, sino variabilidad, errores estándar son comparables, ¿sí? Porque son parte del L-Wage. Las dos son partes de U y E son partes del L-Wage y esta es su desviación típica, estimada, su error estándar. Está bueno comparar que son parejas, ¿no? O sea, tiene tanto peso la variabilidad within de los individuos, la variabilidad dada por la between entre los individuos, que la que tiene en cuenta también el paso del tiempo, ¿sí? Además de los individuos, o sea, la descomposición esta. Bueno, creo que no quedó nada más. Bueno, acá está lo que testea el test F, ¿sí? Este test F testea si es igual a 0 todos los efectos individuales, ¿sí? Me da que rechazo esa hipótesis de que son iguales a 0, o sea que estos componentes AI no son iguales a 0, esto es importante,
así que existen, son distintos, digamos, entre individuos. Bueno, sigamos entonces con efectos aleatorios. Consideremos el mismo modelo con el error compuesto, igual que antes, con el error compuesto ahí, la parte fija en el tiempo y la parte variable en el tiempo. Previamente consideramos que ahí estaba correlacionado con las X, pero puede no estarlo, ¿sí? Si no está correlacionado con las X, este estimador de pool o de regresión común que vimos acá, corregido por clúster, es válido. O sea, me da estimadores insesgados para estas variables. Si el término inobservado ahí, supongo que no está correlacionado con las X, ¿sí? En este caso, MCO será consistente, es exactamente lo que acabo de decir, lo que hicimos antes con MCO está bien, es consistente, pero el error compuesto estará serialmente correlacionado, ¿sí? Lo mismo que ya dijimos, el error del modelo está correlacionado serialmente, por eso usamos la corrección de la varianza y covarianza, o sea que no hay problema, esto es lo mismo que repetimos antes, ¿sí? Pero ahora vamos a agregarle otro estimador alternativo al de MCO, ¿sí? Que es el de efectos aleatorios, ¿sí? Acá les dice, bueno, acá, ¿qué elegir entre efecto fijo o aleatorio? Pero bueno, vamos a ver la alternativa a usar MCO con la corrección de la varianza y covarianza que hicimos acá, con el pool, ¿sí? MCO con el comando rec, corrigiendo error estándar. Vamos a ver que vamos a usar esta alternativa que se llama efectos aleatorios, que es con el xtrec, pero con la opción RE, de Random Effects, con el mismo modelo. Esto está bueno, o sea, ¿en qué aporta esto ya de entrada a usar el comando MCO de regress? Bueno, aporta en esto que te descompone el R cuadrado, al igual que el Fixed Effects, en Within, Between y Overall. Y acá vemos cómo es distinto de lo que nos dio el Fixed Effects. Es distinto, ¿sí? 0.1799 nos da el Within, en este caso es parecido a lo que nos dio, 18 contra 17, 9, prácticamente lo mismo, pero este explica mejor el Between, que también me da un 18 o algo parecido al Within, y el Overall me da también algo parecido a los dos, 18. En cambio, el Between me daba 0, ¿sí? Básicamente esto puede explicarse porque acá yo eliminé estas variables fijas en el tiempo, que son muy importantes explicando la variabilidad Between, que acá no están, ¿sí? Al no estar, digo, cae mucho el poder explicativo del Fixed Effects para la variabilidad Between, porque justamente las variables educación, black, hispano, que solamente existen, o sea, solamente explican por variabilidad Between, yo las eliminé, porque no varían en el tiempo, o sea, se eliminan con este método. Y en cambio acá no, acá el Random Effects usa la variabilidad tanto en el tiempo como la within en el tiempo como la between de cross section, ¿sí? Entonces, por eso me da más grande acá. Simplemente eso. Esto me da una idea de cuánta importancia explicativa del modelo tienen estas variabilidades. Ahora, ya que estamos acá, es bueno que ustedes entiendan qué quiere decir un beta estimado con variabilidad within, que es la variabilidad temporal de cada individuo a lo largo del tiempo, versus la variabilidad between, ¿sí? Bueno, básicamente esto quiere decir lo siguiente. Vamos al efecto fijo, ¿sí? Al efecto fijo. Acá quiere decir que, por ejemplo, si tomamos el efecto de experiencia, aunque está al cuadrado, pero bueno, tomemos el de experiencia, este que está acá, no leemos interpretación, digamos que es un 13% de efecto de esta variable, ¿no? Bueno, si experiencia tiene un 13% de efecto sobre el log wage, usando la variabilidad within, quiere decir que la misma persona, si yo a la misma persona le aumento un año de antigüedad, ¿sí? Eso le reporta este efecto. Olvidémonos que no está mal lo que estoy diciendo porque también está el efecto cuadrático, pero supongamos que, para simplificarla, es este efecto. Entonces, para la misma persona, yo quiero pasar esa persona o darle un año de experiencia más o simplemente el paso del tiempo le va a dar un año de experiencia más y yo quiero saber qué efecto va a tener en el salario, yo tomo la within. Ahora, ¿qué me está dando la overall? La random effects que usa las dos, la between y la within.
Acá, este efecto que es parecido, pero no es el mismo, no me da 0.13, sino 0.10, me está diciendo, o sea, este es el efecto de que al mismo tipo, a una misma persona, a un mismo trabajador, le dé un año más de experiencia, como que a diferentes personas, o sea, compare diferentes personas, una con un año más y otra con un año menos, ¿sí? Esa es la clave. La variabilidad between compara individuos diferentes y te dice, un tipo que parecido a otro, ¿no? Porque yo controlé por otras variables relevantes, neteando las diferencias de raza, qué sé yo, a un tipo, si yo te doy un tipo parecido a otro, pero a uno tiene un año más de experiencia, el efecto de expert es tanto. Y esa sería la variabilidad between. En cambio, si te digo el mismo tipo, yo le doy un año más de experiencia, sería la variabilidad o el efecto within, ¿sí? Acá, en random effects, están los dos mezclados. El between y el within, combinados. Por eso yo no puedo decir que esta es la between ni la within, ¿sí? Son las dos, la overall. Ahora vamos a hacer una formulita de por qué eso es así. Pero si yo quiero saber la between, cómo es comparar dos tipos, dos trabajadores muy parecidos, pero con diferente experiencia, un año más de experiencia uno que el otro, quiero ver el efecto que tiene, tengo que usar otro comandito que me da el efecto entre grupos o between effects, que es el mismo xtrec, pero con la opción BE, between effects. Tiro eso, fíjense que omite todas las dummies de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy usando Between Estimator. ¿Qué hace el Between Estimator? Toma para cada individuo, acuérdense acá tienen la formulita, para cada individuo agarra sus X para cada I, cada individuo, y las promedia en los 8 años, ¿sí? Y lo mismo hace con la variable I, LWage. Para cada individuo promedia en los 8 años. Y el promedio de los 8 años de cada individuo, perdón, ¿dónde está? Acá, el between. El promedio del LWage de cada individuo y el promedio de educación, de experiencia, o sea, de las X de cada individuo, el promedio, usan la regresión. Es decir, elimina la variabilidad temporal, ¿se dan cuenta? Promedia todos los 8 años en una sola cosa, en una sola media de cada persona. O sea, reduce el tamaño muestral original de 4.360 datos del panel completo a solo 545 datos, ¿sí? Obviamente acá te dice, número de observaciones esta, pero el número de grupos es 545, o sea que el tamaño real de la regresión que hace es con 545 datos nomás, ¿sí? Porque antes promedió 8 datos para cada individuo, ¿se entiende? Fíjense que el estadístico F de prueba solamente tiene 537 grados de libertad, no tiene miles de grados de libertad, o sea, usa este tamaño muestral menos la cantidad de parámetros que tengo, 7, ¿sí? Porque ese es el tamaño muestral final al promediar. En cambio, el Fixed Effects te arma, por ejemplo, el Random Effects sí usa los 4.360 datos, ¿sí? Bueno, acá justo no te da los grados de libertad, usa otro estadístico. Pero, ¿se entiende? Acá uso solamente una media por cada individuo, es decir, uso 545 datos, mi tamaño muestral. Es decir, uso una media para cada individuo. Elimino el efecto de la variabilidad temporal. Entonces, esto que estoy estimando acá, como en este caso que se acuerdan que veíamos el efecto de experiencia, fíjense ahora es 0.5, de hecho es negativo. Por eso acá era menor. El total es 0.10, el Fixed Effects con la within es 0.13 más grande. Entonces, este más chico, porque claro, este combina el Fixed Effect de 0.13 con este que es negativo, entonces te da menos. Perdón, con este, ¿sí? Esto es así en realidad porque en este caso el efecto de experiencia es primero decreciente y después crece con este término cuadrático. ¿Sí? En los casos anteriores al revés, primero creciente y luego decrece, ¿sí? En el overall y también en el primero crece y después en forma decreciente. En cambio en la between cambia. En la between
al comparar individuos distintos, el efecto de experiencia de comparar dos tipos con diferentes experiencias es, a medida que aumenta un año de experiencia, el efecto decrece, pero en forma cada vez menor, ¿sí? Ojo, hay que ver esto, quizá esto sea levemente decreciendo 0 al principio y luego termine subiendo para arriba, ¿no? Hay que graficar esto para concluir la forma final de la curva. Bueno, entonces, más o menos creo que espero que quede claro. Todas estas variables omitidas, ¿por qué? Porque el tiempo, al promediar las dummies de tiempo para cada individuo, ¿sí? Desaparece, o sea, al restarle la media de cada dummy en el tiempo, desaparece el tiempo. O sea, piensen todo esto en función de esta formulita. El tiempo ya no existe, el paso del tiempo no tiene efecto en la variabilidad between, que explota la variabilidad de cross-section, ¿sí? Con esta formulita. Ven, al promediar cada individuo en el tiempo, desaparece también las variables de tiempo. Bueno, y acá tienen también lo que sería el... esto ya vimos. Bueno, el estimador de Fixed Random Effects. El de Random Effects, bueno, acá tiene más o menos los supuestos que haces el Random Effects. El Random Effect dice, bueno, hay un componente del error que es alfa i, que se mueve de esta manera, que se distribuye con una media alfa y una varianza sigma cuadrado, y e y t, que se mueve también con media, pero con media 0, este sería como un error más estándar, media 0 y sigma u, y varianza sigma cuadrado u. La correlación entre los errores de diferentes periodos de tiempo no es 0. Esto produce el problema de clusters, de errores correlacionados dentro de cada observación de un individuo. O sea, observaciones en el tiempo de un individuo están correlacionadas en el tiempo, ¿sí? Fíjense que este es el mismo individuo yésimo, pero en diferentes periodos de tiempo, t y s. Sí, puede ser t y t menos 1, y hay correlación serial. Entonces, está dada, según este modelo de efectos de random effects, se da por esta formulita. Así corrige el random effects el error estándar del modelo. Eso me olvidé decirles. El random effects, fíjense que no le pusimos ninguna corrección al random effects, que era este rec con random effects. No le hicimos ninguna correlación de las varianzas covarianzas, porque el error estándar que tira ya está corregido por esa autocorrelación. Y acá está el supuesto que está usando. Ya supone que hay autocorrelación, ¿sí? Está dada por esta fórmula. O sea que ya corrige los errores estándar. Pueden comparar estos errores estándar con los que nos dio el pool, el MCO común, el comando rec, corregido con el comando cluster. Nos da algo parecido. Creo que no, creo que es algo más grande. O sea que ojo con eso. Quizás ahí tengo que profundizar en ver cuál uso. Pero en principio, dependiendo del supuesto que yo me crea, el mejor podría ser el random effects o el cluster. Tendría que ver cómo corrige la varianza y covarianza. Sí que son distintos, no estoy seguro. O de última vean cómo cambian las significatividades individuales de las variables. Bueno, acá les dice efectos fijos o aleatorios, ¿sí? La clave está en que exista o no un efecto observable correlacionado o no con las X. O sea, si no hay correlación con las X del efecto observado, uso random effects o mínimos cuadrados ordinarios corrigiendo por clúster, ¿sí? Ahora, si están correlacionadas, uso primeras diferencias o efectos fijos, ¿sí? Son las opciones que hay. También puedo usar between effects en el caso de que no haya correlación, ¿sí? Si no hay tal correlación, solo hay que preocuparse por estimar los errores estándar correctamente para hacer la inferencia. O lo hago con random effects o con la MCO robusto a cluster, ¿sí? Como dijimos. Existen formas de ajustar los errores estándar. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Con random effects lo ajusto con esta formulita, ¿sí? Con esta formulita de la correlación que la incluyo en la estimación de la varianza, y con MCO con la varianza y covarianza robusta clusters. Está bueno ver esta función porque acá les muestra cómo para el random effects, cómo se combina el estimador de fixed effects con el de MCO, el común, ¿sí? Cómo se combina. Fíjense que si tita, este tita que está acá multiplicando, este tita que está acá, estos titas,
son iguales a 0, desaparece este término que resta acá, y tengo el dato original. Desaparece esta media y tengo el dato original de x, de todas las x, y tengo el modelo de MCO, ¿sí? Ahora, si esta tita es distinta de 0, si es 1, todas estas titas estimadas son 1, tengo esta resta que es justamente los datos transformados que usa el estimador de efectos fijos, el de efectos fijos, que era este que estaba acá. Fíjense que el efecto fijo, acá, usa cada dato menos la media a nivel individual en el tiempo, ¿sí? Cada dato de X menos la media individual. Eso es exactamente lo que está acá al final. Si tita vale 1, es esa misma transformación, y menos la media individual, X menos la media individual, si tita vale 1, ¿sí? O sea que ese sería el caso extremo. Si tita vale 1, estamos en efecto fijo, puro. Si vale 0, estamos en MCO. Y lo que hacemos es, lo que estima el random effects es una combinación. Normalmente tita está entre 0 y 1, entonces combina las dos variabilidades, la within y la between, ¿sí? O sea, la MCO que combina todo, la overall, y la variabilidad solo between, ¿sí? Bueno, y para finalizar vamos a ver, no lo tiene Booleridge, pero vamos a ver cómo hacer un test formal para elegir entre Fixed Effects versus Random Effects, ¿sí? Es muy rapidito, lo hacemos. Tengo que ejecutar el Fixed Effects y guardar las estimaciones. De esta manera se guarda con el comando estimates store de guardar y un nombre que yo le ponga simplemente un objeto para guardar. Como en el R creamos objetos para guardar cosas, acá también le pongo un nombre arbitrario. Yo le llamé FIF como Fixed Effects. Entonces fíjense que acá es el comando xtrec solamente, sin más, con la opción Fixed Effects. O sea, el mismo modelo que tenía acá. Yo acá le agregué el quietly. Quietly lo único que hace es hacer la regresión sin mostrar los resultados en pantalla, acá en el output. Pero da igual, para el test pueden hacerlo sin el quietly, ¿no? Eso que claro, pueden borrar y hacer esto y guardarlo con el estimate store, ¿sí? Ven que les tira el modelo que ya teníamos de Fixed Effects, en la que emite las variables fijas en el tiempo, y guarda los resultados en FI Effects. Si le ponen el quietly, yo voy a tirar nomás con el quietly, ejecuta y no muestra el resultado. Es simplemente esa pavada, ¿no? Para que sepan, si no quieren, si ya lo vieron el resultado y no quieren que lo imprima en pantalla, le ponen quietly. Y lo mismo hacen con el random effects, ejecutan con el quietly para no mostrar de vuelta, y guardo en un objeto que se llama RA de random effects, ¿sí? Ejecuto, y luego le hago el test de Hausmann. No casualidad, Hausmann es un tipo, ya vimos un test de Hausmann para variable instrumental. Bueno, hay un test de Hausmann para ver diferencias entre random effects y fixed effects. Básicamente lo que trata de detectar es, establece una hipótesis nula de que no hay diferencias entre los dos modelos, entre los betas estimados entre los dos modelos, versus una hipótesis alternativa de que sí hay diferencias entre los modelos, ¿sí? Le tengo que poner Hausmann, el modelo que guardamos en Fixed Effects contra el de Random Effects. Y ahí les tira. Bueno, acá les da un montón de estimaciones. Ven que les dice los coeficientes estimados por el Fixed Effects que se estiman en ambos, ¿no? Expert, ven, 13.2, esto es lo mismo que nos daba antes. 10.5, lo que nos daba en Random Effects. La diferencia entre los dos, 0,026. ¿Sí? Lo hace para todos los coeficientes. Es decir, ve cuánta diferencia hay entre los estimadores de todos los coeficientes. Y acá te da una probabilidad para rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula te dice que la diferencia en los coeficientes es no sistemática, es decir, que no hay diferencia entre los coeficientes. O sea, que rechazamos esta hipótesis de que no hay diferencia a favor de la que dice que sí hay diferencias, es decir, que el Fixed Effects nos da valores, estimadores diferentes al Random Effects.
Parte de esas diferencias pueden ser debidas a la existencia de endogeneidades por variables omitidas. Por lo tanto, si yo quiero estar seguro o sospecho que hay esas endogeneidades, tengo que usar el Fixed Effects. Si yo creo que no hay esas endogeneidades, puedo usar el Random Effects, ¿sí? Sobre todo si me da estimadores iguales. ¿Me podría dar estimadores distintos y no haber un problema de endogeneidad? Sí, sí, porque ya dijimos que puede pasar que el Random Effects, al utilizar ambas variabilidades within y between, me dé simplemente un efecto distinto porque la variabilidad between es diferente a la within, ¿sí? Que lo vimos que acá sí se exacerba esa diferencia, que no necesariamente puede ser debida a factores inobservados, ¿sí? O de alguna manera sí tiene que ver con factores inobservados eso, porque hay factores que cambian entre individuos que no estoy controlando, ¿sí? O sea, que en el fondo sí se relaciona, pero no pueden ser que no sean problemas de diferencias inobservables entre individuos, sino de simplemente situaciones que me explique el modelo, ¿sí? Porque en la variación within estoy viendo cómo la misma empresa cambia ante un estímulo o una política, y en el between estoy viendo cómo diferentes individuos cambian, que normalmente es distinto, ante el mismo estímulo de una política, ¿sí? Entonces, ese cambio simplemente puede ser producto por heterogeneidades entre individuos. Pero claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero la heterogeneidad entre individuos es algo inobservado que yo quiero controlar, quiero eliminar. Entonces, bueno, en ese caso usen el efecto fijo, ¿sí? Solamente usen la variabilidad within. ¿Por qué? Porque a los fines de política económica yo quiero ver cómo al mismo tipo, a la misma empresa, a la misma provincia le va a influir que yo le cambie la variable X que me interesa, ¿no? No me interesa comparar una provincia con otra, ¿sí? Porque, qué sé yo, pueden comportarse distinto, porque son distintas las provincias. Entonces, la variabilidad within suele ser más interesante de analizar para la política económica. Como el mismo individuo cambia ante un estímulo, ¿sí? A lo largo del tiempo, obviamente, porque no me queda otra cosa que si estoy usando el mismo individuo, el cambio de conducta se da a lo largo del tiempo, si no hay un cross-section del mismo individuo. Entonces, siempre la variabilidad temporal, que es la within, que es útil para la política económica, para evaluar política económica o posibles efectos de políticas económicas. Entonces, siempre normalmente cuando el test de Hausmann da significativo, nos inclinamos por un modelo de efectos fijos o de primeras diferencias, ¿sí? No lo vamos a ver acá, pero como tarea pueden tratar de estimar este mismo modelo que vimos con todos estos modelos, con cuando regre, etc., en primeras diferencias. Acuérdense que las variables fijas en el tiempo no se van a poder diferenciar en primeras diferencias porque no cambian, les va a dar 0 en realidad. Así que esas no la usen, pero las que sí varían en el tiempo, como LWays, experiencia al cuadrado, háganle una primera diferencia. ¿Cómo se hacía eso? Es una pavada. Ponen rec como acá y como en series de tiempo le hacen el operador diferencia, punto. Esa le da la primera diferencia del LWays. Lo mismo hacen con estas no, porque no cambian en el tiempo. Lo hacen con expert al cuadrado, Marriott, Union, creo que sí cambia, no me acuerdo. Y las de tiempo, ¿sí? Hagan la primera diferencia y hagan con el comando rec y prueben con y sin la opción robusta a ver si les cambia el error estándar. Y comparen esa regresión con primera diferencia con la que obtuvieron con efectos fijos, con la de Fixed Effects, que está acá, ¿sí? Vean los coeficientes, no, esta era Random Effects, perdón. Efectos fijos, es la que sigue justamente de la de Pool. Comparen con esta, ¿sí? A ver si les ha parecido el efecto fijo o el efecto aleatorio. No les va a dar lo mismo porque acuérdense que ya no son equivalentes efectos fijos y primeras diferencias cuando tengo más de 2 periodos, ¿sí? Pero me pueden dar algo parecido, ¿sí? Muy bien, entonces lo dejamos hasta acá. Hasta el próximo video o clase de consulta.